Hola, ¿cómo te va? Soy tu asesora Drusila Torres y en esta ocasión vamos a explicar cómo hacer la actividad de la unidad 4, la primera actividad del curso de Dialógica y Argumentación, la actividad 1 de la unidad 4 que se titula Búsqueda de premisas relevantes e irrelevantes. Y en esta ocasión, pues mi interés principal es que tú sepas cómo hacer esta tarea y que tengas una buena calificación. Entonces, esta actividad, búsqueda de premisas relevantes e irrelevantes, se trata de que tú des dos premisas, una premisa relevante y una premisa irrelevante que apoyen una conclusión. La conclusión ya va a venir dada en la plataforma del curso, en el ejercicio que tienes que resolver. Una es, de las que ahorita recuerdo y que te puedo mencionar es, quiero estudiar veterinaria, el mar es salado, los pingüinos no pueden volar, las personas adultas mayores no caminan encorvadas. Vienen varias conclusiones, varias afirmaciones de las que tú tienes que dar una premisa relevante y una premisa irrelevante. Ahorita te explico qué es eso y cómo hacerlo. Entonces, el objetivo es que des dos premisas o dos enunciados, dos oraciones, una relevante y una irrelevante, que apoyen a una de las ideas que viene en la plataforma. Y te voy a dar un ejemplo. Primero te quiero explicar qué es una premisa relevante. Una premisa relevante es un enunciado que va a apoyar una conclusión y la palabra relevante significa que es importante, que aporta información útil y que es verdad. Entonces, cuando decimos que algo es relevante, es porque es importante, porque es útil y es verdadero. Y aquí te puse este GIF que indica eso, ¿no? Que sí, o sea, como diciendo, de hecho, o sea, sí, tienes razón, es verdadero, es relevante. Entonces, supongamos que la conclusión que te aparece es estudiaré enfermería. Entonces tú tienes que dar una premisa, una oración relevante, es decir, que sea importante, útil y verdadera. Entonces, una premisa relevante de por qué vas a estudiar enfermería es porque estoy interesada en asistir y cuidar a personas enfermas de manera profesional. Entonces, si te preguntan, ¿por qué quieres estudiar enfermería? Y la respuesta es, estoy interesada en asistir y cuidar personas enfermas de manera profesional. Esta es una premisa importante, el cuidado de las personas, útil, cuidar a las personas es útil y es verdad, tiene que ver contigo, con tus sentimientos, con lo que tú deseas. Entonces, es una premisa relevante. ¿Ok? Eso es lo relevante, importante, útil y verdadero. Después tenemos una premisa irrelevante. Se parece mucho a la palabra, pero empieza con ir, que significa que no. Entonces es irrelevante, es que no es importante, que no tiene que ver con el tema y que no es verdad. Y aquí ponemos este GIF donde esta mujer le están diciendo algo y le contesta, irrelevante, o sea, no le importa lo que está diciendo, no es verdad, no le va a hacer caso. Entonces, ahora imagina que te piden una premisa irrelevante, o sea, que no es importante, que no tiene que ver y que no es verdad, sobre esto mismo, sobre estudiar enfermería. ¿Por qué vas a estudiar enfermería? O estudiar enfermería aporta una premisa irrelevante. Una premisa irrelevante es porque mi tía es enfermera. Esto puede que sea verdad, pero no es importante y no tiene que ver. O sea, tú no puedes guiar tus decisiones propias porque alguien más lo hace. Es como si dijeras, porque la actriz que admiro es enfermera o actúa como enfermera en su telenovela, en su película. Eso no es importante. O sea, no te puedes guiar por lo que hace otra persona nada más así. Tiene que ser una decisión personal, útil, ¿verdad? Y verdadera. Entonces esto no es una premisa relevante, es una premisa irrelevante. Y si tú le cuentas a ella, oye, yo quiero ser enfermera porque mi tía es enfermera, ella te va a contestar, irrelevante. O sea, no va a ser eso relevante para que tú estudies enfermería. Te pongo otro ejemplo, voy a regresar la diapositiva. De estudiar enfermería es más personal, ¿no?
porque uno puede sustentar con premisas, conclusiones o argumentos personales o también hechos concretos, como este. El mar es salado. El mar es salado. ¿Por qué el mar es salado? Por una premisa, vamos a aportar una premisa relevante para indicar que el mar es salado. El mar es salado por algo que debe ser verdadero para que sea relevante. Entonces, porque abunda cloruro de sodio por los minerales que llegan a él, al mar. Entonces, por eso es salado, se acumula cloruro de sodio. Y entonces este joven nos dice, pues sí, de hecho sí, tienes razón, se acumula cloruro de sodio y por eso el mar es salado. El cloruro de sodio es la sal. Y igualmente con el mar es salado, pero ahora una premisa irrelevante, ¿no? O sea, una premisa que no es importante, que no tenga que ver y que no sea verdad. ¿Por qué el mar es salado? Porque tiran mucha basura. Y entonces esto es irrelevante. Eso no tiene que ver con que el mar sea salado. Que el mar está sucio, sí. Que el mar que contamina, sí. Pero ese hecho de que tiren basura no abona a que el mar sea salado. O no explica por qué el mar sea salado. Entonces esa premisa es irrelevante. ¿Ok? Entonces, acuérdate que lo relevante es lo que es importante, útil y verdadero, y lo irrelevante no es importante, no tiene que ver y no es verdad. Entonces, estas premisas no tienen que ver con estudiar enfermería o con que el mar sea salado. Y ya que quedó claro qué es la premisa relevante e irrelevante, entonces la actividad 1 está muy fácil porque solamente tienes que aportar una premisa relevante y una irrelevante de cada conclusión que se te da. Entonces, si la conclusión que se te da es estudiar enfermería, tienes que aportar una premisa relevante y una irrelevante. Y aquí ya te pongo cómo lo deberías tú de redactar. Pones la conclusión y pones la premisa relevante y la premisa irrelevante. La premisa relevante, acuérdate que es la importante. Entonces es, ¿por qué vas a estudiar enfermería? ¿Por qué estudiaré enfermería? Porque estoy interesada en asistir y cuidar a personas enfermas de manera profesional. Esa es una buena razón, una razón relevante para estudiar enfermería. Y una premisa irrelevante sería, porque mi tía es enfermera. Puede que sea verdad, pero eso no es suficiente, no es relevante para estudiar enfermería. Entonces, es una premisa irrelevante. Bueno, entonces, ya que tenemos esto, haz la actividad y vamos a seguir adelante con las otras. Esta actividad es muy importante para el examen, para la unidad 4 y para que comprendas mejor cómo sustentar los argumentos. Eso sería todo. Nos vemos en otra ocasión.